Testamento de García de Pisa. Almagro, 3 de abril de 1510. Testamento de García de Pisa. En 3 de abril de 1510 años. Al margen se lee, vínculo de Cantalejos. In Dei nomine, amén. Sepan cuantos esa carta de testamento vieren, como yo García de Pisa, vecino de la villa de Almagro, estando enfermo del cuerpo, es sano de mi propio entendimiento, voluntad, ordeno y establezco este mi testamento, a honor y reverencia de la Santa Trinidad, Padre e Hijo e Espíritu Santo, que son tres personas en una esencia divina, creyendo firmemente, primero ante todas con fe, en la fe católica, como cualquier buen cristiano debe creer y tener, tomando por mi abogada a la Virgen Santa María Nuestra Señora, a todos los santos y santas de la corte celestial, que pido y ruego pidan a Dios, por mí, quiera perdonar mis pecados, para lo cual a honor y reverencia suya, lo ordeno este mi testamento, en la manera siguiente. Primeramente mando, que si la voluntad de Dios nuestro Señor, fuere servido de me llevar de esta presente vida, que mi cuerpo sea trasladado a la tierra que fue formado, en mi ánima, a mi Redentor Jesucristo, que la crió y redimió, con su preciosa sangre, en mi cuerpo que sea sepultado en la iglesia del Señor San Bartolomé, de esta villa en la capilla que hemos comprado, mis 4 hermanos y yo, que se me haga un buen enterramiento, que en la dicha capilla se ponga, un retablo en que esté. Primeramente la historia de los Reyes Magos, porque es de mucha devoción, lo he prometido así. Abajo de esta, la imagen del Señor San Andrés, que el dicho retablo, sea de 14 palmos en largo, 10 palmos en lo ancho, a los lados de las dichas imágenes se pongan 4 columnas, 2 a cada parte, la una con la historia de San Gregorio, en lo alto, abajo de ella, la historia del Señor San Miguel, a la otra parte, se ponga el Señor San Blas, al Señor San Bernardo, a la otra parte de los Reyes Magos, como dicho tengo, principalmente, en el tablero de en medio, en lo alto, después de esto se haga, altar con azulejos, se ponga la capilla, lo mejor y más lucido que se pueda. Si, de esta enfermedad fuere Dios servido de me llevar de esta presente vida, se ponga mi cuerpo en otra cualquier sepultura de la dicha iglesia, depositado hasta haber acabado el dicho retablo. Si a los mis queridos hermanos pareciere, se diga misa cada semana, mando para el capellán, que la tuviere a su cargo, la huerta mía que fue de Peñalosa, con el Palomar, con la huerta nueva. Si, mis hermanos no quisieren que se haga el dicho retablo, ni que se diga misa cada semana, mando que, mis hijos lo hagan, lo procuren en adelante esta mi manda. Mando que, se digan el día de mi enterramiento, todas las misas por mi ánima que se pudieren decir. Otros 4 días después. Por ella se pague la limosna que pareciere a mis hijos. Que se lleve 9 días ofrenda, de pan, vino, cera, cumplidamente, que den de comer a 4 pobres, como es costumbre. Mando, a mis hermanos, a mis hijos, que no lloren, ni se acuiten el día de mi finamiento, por ser defendido en la fe. Que se dé al cura Pedro de Castellanos, a Lope de Almanza, limosnas de 20 misas, a cada uno, porque tengan memoria, que de me encomendar a Dios. Mando, que se diera por las ánimas de nuestros padres, que en Santa Gloria hayan dicho 20 misas, se les dé a Santiago de Galicia, medio real, al convento de Calatrava de otro medio real, al convento de Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Toledo, a Santa Olalla de Barcelona, a cada medio real. A las ermitas de esta villa de San Lázaro, San Pedro, a las demás a cada una 8 maravedíes. Mando, a mi hijo, Alonso de Pisa, por lo mucho que me ha sido obediente, que sea mejorado, por la presente. Lo mejoro en el tercio de mis bienes, a mi hijo Andrés de Pisa, mejoro en el 5, lo cual les sea entregado luego que yo muera, demás de ellos les den a cada uno 220.000 maravedíes, porque otros tantos he dado, en casamiento a Isabel de Pisa, mi hija con Alonso Fernández de Villa Félix, su marido, asimismo sea entregada María Rodríguez de Pisa, mi hija, sobre 175.000 maravedíes, que di a Alonso Gutiérrez, su marido, cumpliendo a otras 220.000 maravedíes.
Asimismo mando, que sea entregado a Hernando de Villarreal, por Aldonza de Pisa, mi hija, su mujer, sobre 170.000 maravedíes, que le di en casamiento con ella, cumplimiento a otras 220.000 maravedíes. Asimismo sea entregado, por mi hija su mujer, a Rodrigo de la Sierra, sobre 135.000 maravedíes, que le di en casamiento con ella, cumplimiento de otras 220.000 maravedíes. Mando, que unas casas que tengo en esta villa, linde con casas de Alonso Sánchez, que sean para una capellanía, que desde ahora hago, para que se diga, por mi ánima una misa cada semana siempre, la cual haga de decir Andrés de Pisa, mi hijo, pagara de la renta de las dichas casas, después de él, los demás hijos suyos. Si le pareciere mejor vender las dichas casas a censo lo haga, de lo que rentare se haga la misa. Les encargo a mis hijos procuren aumentar esta memoria, que no se pueda acabar, si no fuere con el tiempo. Mando, a Juan Rodríguez de Pisa, mi hijo, demande sus libros, que le he dado, que se le entreguen otras 220.000 maravedíes en las heredades que yo tengo poseo en Ciudad Real, termino de Miguel Turra, que son la tienda de la esquina, con 2 puertas a la tienda del peso, la casa del guitarrero, con sus 3 doblas un real, que se tiene de este censo sobre. La dicha casa, esas harán casa de villa, termino de Miguel Turra, que todo lo aprecio en las dichas 220.000 maravedíes, antes tienen mejora, costaron lo mismo. Mando que, a mis hijas Juana de Pisa, Teresa de Pisa, les sean entregadas a cada una 220.000 maravedíes, primero, ante todas cosas que a los demás de mis hijos, que lo que se diere, a la dicha Teresa de Pisa, mi hija sea en las 3/5 partes, del molino del canal, que yo tengo en la ribera de Guadiana, termino del corral de Caracuel, que es el mismo que el maestre de Calatrava, mi señor, dio por sus servicios, a García de Pisa, mi primo, de quien yo lo hube, para que con esto se pueda mejor casar. Mando que, mis hijos compren una campana de 50 libras de peso, que se les envíe así en recuerdos, para que tengan memoria de mí. Declaro que, si del tiempo que ha sido a mi cargo, la mayordomía del maestre de Calatrava, mi señor no debo cosa alguna, porque tengo dado cuenta de ella, hasta el año de 70, si se pidieren algunos maravedíes, por parte de Rodrigo Bermúdez, de lo que se debe, al maestre de Calatrava, mi señor, del molino del canal, que se vea la cuenta última de García de Pisa, mi primo, que hizo con el dicho Rodrigo Bermúdez, de las partes que cada uno tenía del dicho molino del canal, que en ella se hallará, verá cómo quedó contento el dicho Rodrigo Bermúdez, que solo se debe al maestre de Calatrava, mi señor del dicho molino, la parte que toco al dicho Rodrigo Bermúdez, no más. Mando que, las tierras que poseo en la Puente el Alguacil, que llaman Cantalejos, junto con las partes que de mis hermanos, Gonzalo de Pisa, Diego de Pisa, Manuel de Pisa, Lope de Pisa, he tomado, que no se menoscaben, ni vendan por caso alguno que sea, sino que se conserven, porque me ha costado mucho, el ensancharlas con el consejo, vecinos del Pozuelo, porque fueron algunas de ellas de Manuel de Pisa y Constanza Arévalo, mis padres, de Miguel de Pisa, mi abuelo que en ello tendré servicio. Mando que, si alguna persona viniere, demandando maravedíes que les debo hasta cantidad de 7 maravedíes, que como sea con juramento, que se le paguen, luego sin dilaciones, cuando yo muera. Mando, a mis queridos hijos, que luego que yo muera, que se junten a cuentas, con mi querida mujer, María de Toledo, de las partes, que a cada uno toca de su madre, mi primera mujer, que lo hagan bien, sin reparar en rencillas con ella, porque yo le debo mucho, ella trajo en casamiento, al tiempo que fui desposado con ella, aún más de lo que contiene la carta de arras, que le hice, en ello seré servido. Mando que, a Pedro Díaz, mi criado, se le pague, luego que yo muera, todo lo que pareciere debérsele, en más otros 30 reales, porque le doy de bien servido, él lo merece. He cumplido, he pagado todo lo que dicho es, mando que, del remanente que quedare de mis bienes, sea ello, y repartan por iguales partes, mis hijos de mi primera mujer, Marina Díaz de Agujetas, que son,
María Rodríguez de Pisa, mujer de Alonso Gutiérrez, e Isabel de Pisa, mujer de Alonso Fernández de Villa Félix, e Aldonza de Pisa, mujer de Hernando de Villarreal, e Catalina de Pisa, mujer de Rodrigo de la Sierra, e Alonso de Pisa, e Juan Rodríguez de Pisa, e Andrés de Pisa, e Teresa de Pisa, e Juana de Pisa, todos mis hijos que de la dicha mi primera mujer, los establezco por mis herederos, dejo por mis albaceas ejecutores de este mi testamento a María de Toledo, mi mujer, al cura Pedro de Castellanos, a los cuales cada uno de ellos doy mi poder cumplido, para que cumplan, paguen todo lo que dicho es, que tomen vendan de mis bienes los que les pareciere, bien visto lo sea para cumplir pagar todo lo susodicho. Revoco, anulo, otros cualesquiera testamentos de testamento, que antes de este haya hecho, los cuales quiero que no valgan, salvo este que ahora hago, que quiero que valga por mi testamento postrimera voluntad. Si no hiciere por testamento postrimera voluntad, mando que valga por codicilo, les hiciere por codicilo, mando que valga por postrimera final voluntad. Para su firma validación otorgué la presente, el escribano testigos, que fecha otorgada, en la villa de Almagro, a 3 días del mes de abril de año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1510 años, siendo testigos a lo que dicho es, Lope Fernández de Almanza, Diego de Villarreal, Alonso Díaz Martínez, vecinos de la villa de Almagro. Yo Gonzalo de Herrera, escribano público en la dicha villa de Almagro, a merced del maestre, mi señor presente, fui a todo lo susodicho en uno, con los dichos testigos, de otorgamiento, ruego del dicho García de Pisa, esta carta que hace escribir, la cual el dicho García de Pisa, firma de su mano y la firmo de su nombre, por ende hice aquí este mío signo, a tal en testamento de verdad, Gonzalo de Herrera, escribano. La genealogía de García de Pisa. En resumen, pide ser enterrado en San Bartolomé, anunciando que han adquirido esa capellanía y parroquia. Manda se realicen obras para el altar de San Bartolomé, un retablo coronado con el pasaje bíblico de los Reyes Magos. Menciona a sus padres Manuel de Pisa y Constanza de Arévalo. Menciona a su abuelo Miguel de Pisa. Menciona a sus 4 hermanos, Gonzalo de Pisa, Diego de Pisa, Manuel de Pisa y Lope de Pisa. Menciona un primo, llamado igual que él, García de Pisa, sin mencionar el padre, este primo fue en parte dueño del molino del canal, que adquirieron del maestre de Calatrava. Menciona el vínculo de Caracuel de que es de su propiedad, propiedades en Miguel Turra y el célebre molino del maestre de Calatrava. Menciona que es 2 veces casado, primeramente con Marina Díaz de Agujetas, la madre de sus hijos, y luego viudo caso, con María de Toledo, a quien nombro por su albacea. Menciona a sus hijos y los maridos de las hijas que están casadas, Alonso de Pisa, Andrés de Pisa, Isabel de Pisa casada con Alonso Fernández de Villa Félix, María Rodríguez de Pisa, casada con Alonso Gutiérrez de la Caballería, Aldonza de Pisa casada con Hernando de Villarreal, Catalina de Pisa casada con Rodrigo de la Sierra, Juan Rodríguez de Pisa, Juana de Pisa y Teresa de Pisa. Hace notar que el dinero de la hijuela de herencia de Catalina, pide se le entreguen al marido, lo que demuestra que Catalina de Pisa ya había muerto en el proceso de fe de la Inquisición antes de este testamento.